Hola, soy Cod y nací minero. A mí la minería no me gusta. Todo el día metido en un agujero, lleno de polvo. No puedes ni respirar. A mí que no me metan en un agujero, que me muero. Yo de pequeño era diferente. Iba a mi aire. Hablaba con los pájaros, con los árboles del río, con los espíritus del bosque. Yo sé hacerlo. En mi aldea la gente es muy seria y estirada. Solo trabajan y trabajan, todo el día, bajo la madre tierra, haciendo piezas para los collares de piedra verde. Los cambian y dicen que van a los lugares más lejanos. A mí me los regalan, no los tengo que hacer yo. Yo voy de aquí para allá, como quiero. Nadie me dice nada. Los espíritus están cerca de mí y los de la aldea lo saben. A mí no me hace falta bailar durante horas o comer semillas para hablar con los espíritus. Los dioses hablan con Kor. Lo siento conmigo, dentro de mí. Mi amigo Chun también hablaba con los espíritus, pero él se ponía nervioso. Hacía cosas muy extrañas. Nos daba miedo. Cada vez tenía peores dolores de cabeza y se volvía contra todo el mundo gritando, como si tuviera un espíritu maligno dentro. Los ancianos de la aldea lo intentaron ayudar. Una noche, dentro de la mina del chamán y los más sabios de la aldea le dieron un montón de hierbas secretas. Y se durmió. Yo estaba allí, aprendiendo. Poco a poco le hicieron un agujero en la cabeza para que el espíritu maligno pudiera salir para siempre. Yo no vi salir ningún espíritu, pero ahora todos dicen que Chun está mejor, que no molesta a nadie. Eso es verdad. El pobre ya ni habla. Yo le echo de menos. Yo soy feliz. Nadie se mete conmigo. Soy el favorito de la madre tierra. Los espíritus me escuchan. Yo soy el chamán de mi aldea. Seré quien hable con los dioses. Tendré poder. He tenido mucha suerte. Mirad si no a mi amigo Chun.